Hoy conciencia colectiva, así que si querés saber de qué se trata todo este proceso, quédate hasta el final del video porque te va a encantar. Bueno, hola a todas, ¿cómo andan? ¿Qué dicen por acá? Súper contenta con este tema que me encanta. Si me dan un minuto, voy a avisar que a chequear que estemos en vivo y ahí estamos. Ya les voy a avisar a las chicas. Un segundito, que hoy como estoy sola lo hago yo, sino casi siempre lo hace Mari. Acá estamos. Perfecto. Ahí estamos, ya en vivo. Bien, bueno, este es un tema que me encanta. Ahí estamos, ya en vivo. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de conciencia, hablamos de esta capacidad propia que tenemos nosotros los seres humanos de reconocernos a nosotros mismos, de tener como esta percepción, ¿no?, de nuestra propia existencia y del entorno. Y a nivel de las acciones que se pueden hacer en el mundo, a veces tenemos como una cierta, digamos, fantasía de creer que una sola persona es quien logra muchas cosas, digamos, ¿no? No sé, desde médicos, presidentes, científicos, artistas, como que no entendemos que la realidad de uno también es el resultado del esfuerzo de muchas otras personas y de la conexión de esas muchas otras personas. Esto sin desmerecer, por supuesto, el esfuerzo personal que cada uno hace cuando queremos lograr determinadas cosas. Obviamente que hay un impulso y un esfuerzo personal, pero no hay que negar este esfuerzo colectivo, no sé, qué sé yo si pienso en mi familia, les puedo decir que mi hermano que se recibió, creo que tiene como 3 títulos, no sé, contador, desarrollo, bueno, contador, analista en marketing, dirección de marketing o dirección de empresas, algo así. Sí, obviamente que es un triunfo personal de él, un logro personal, pero sin que esté, por ejemplo, no sé, mi mamá que lo acompañó ahí vamos a poner acá los comentarios. Ay, perdón, por si alguien me... Ahí está. Mi mamá que le hacía el desayuno, que lo llamaba, mi papá que lo llamaba temprano en la mañana, esos amigos que por ahí le servían café cuando él se tenía que quedar a estudiar o a preparar la tesis al final de la carrera. Todas estas personas que por ahí no se ven, acompañan también este proceso. Es decir, que no sé, si sos una mamá, que tenés un nene chiquito, tenés varios hijos, también quizás tenés un compañero que te va ayudando. O no tenés un compañero y tenés, no sé, una abuela, una vecina que te cuida a tu hijo cuando vos tenés que ir al médico, una mamá del cole que lo retira antes cuando vos tenés que hacer algo. Y a mí me gusta llamarlo como una red. Digamos, es una red, y quiero que se queden con esta palabra de red, porque vamos a ir viéndola en otros encuentros también, ¿no? Es como que nadie puede hacer las cosas solos, porque es el producto del esfuerzo de uno y también es el producto del esfuerzo de muchos. Entonces, además de ser seres individuales, somos seres sociales, o sea, formamos parte de una sociedad, de una humanidad, en este caso de nuestra raza. Y acá viene este concepto de conciencia colectiva, ¿no? Ya definimos lo que era conciencia, y cuando hablamos de conciencia colectiva, para hacer un resumen así mío, digamos, sin buscarla, sin dar un resumen del diccionario, podemos decir que es la suma de todos los pensamientos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y acá, que digo pensamientos, introduzco este término de pensamientos, quiero hacer como una distinción, ¿no? Y decir que los pensamientos son cosas. Yo siempre les digo, bueno, no sé si se acuerdan acá, ahí se ve, acá tengo este librito que se titula así, los pensamientos son cosas. Y yo le agregaría, y muy poderosas, ¿no? Y este libro que me lo compré hace un montón y es súper chiquito, se los recomiendo, después de Ernest Holmes y Willis Skinner, miren, no sé cuántas páginas tiene, a ver, no debe llegar a 100, sí, 113 páginas. 113 páginas y además es como que es fácil de leer porque tiene como un texto diario, ¿no? Si quieren, si uno quiere ir leyéndolo de a poquito, no es como una historia, sino que hay como pequeños relatos que van hablando de un tema.
Y bueno, ¿y por qué traigo este libro? Miren lo interesante, si me permiten, les voy a leer acá. Dice, una de las primeras advertencias que se le hizo al hombre fue, conócete a ti mismo. Al intentar conocerse a sí mismas, las personas cobran conciencia de que los pensamientos son cosas. Una idea que se ha expresado de formas muy diferentes. Esta idea, que los pensamientos son cosas, y la afirmación de Jesús de que aquello que has creído te será dado, siguen hoy tomándose demasiado a la ligera. Aún nos falta comprender toda su importancia y su significado. Por más que la repitamos y quede bárbaro decirlo, me parece que no lo comprendemos bien. Este libro, dice, intenta llamar la atención de sus lectores sobre muchos de los variados aspectos que forman parte de su experiencia de vida, así como sobre la relación, y escuchen esto, la relación que hay entre sus pensamientos y sus vivencias. Es decir, que hay una relación entre lo que yo pienso y lo que yo vivo, en lo que creo que es mi realidad, separada de mí, que no es tan separada, ya vamos a ver. Entonces, cada pensamiento tiene sus consecuencias y cada experiencia tras de sí un pensamiento que la provoca. Entonces, los pensamientos son cosas y todas las cosas que a uno le pasan en la vida van precedidas de un pensamiento. Creo que no les dije nada nuevo, seguramente lo saben o no, pero está bueno recordarlo y les voy a leer una partecita más que es el inicio, que dice, los pensamientos son cosas, de modo que los diferentes tipos de pensamientos se convierten en diferentes tipos de cosas. Y yo diría que podemos dividir los pensamientos a grandes rasgos en dos clases, los que contribuyen y los que no contribuyen a nuestra evolución. Y finaliza con algo muy, muy poderoso que dice, el pensador va en primer lugar, el pensador, después el pensamiento y luego la forma. Pensamos, hay un pensamiento y después ese pensamiento va una forma. Entonces, todo lo que vamos creando, o sea, se crea ¿desde dónde? Se crea desde la palabra que puede estar pensada o pronunciada, o sea, yo la puedo decir o la puedo pensar. Y para el caso es lo mismo. Siempre igual, siempre de la misma manera estoy creando. Y entonces, ¿qué tiene que ver con esta conciencia y conciencia colectiva? ¿Por qué? Porque no estamos aislados unos de los otros. O sea, hay algo que nos conecta a todos. Y cuando digo algo, es porque lo podemos llamar de distintas maneras. Dios, inteligencia infinita, energía, mente universal, matriz divina, es un término que a mí me encanta porque una vez yo con los libros leí un libro que se llama Matriz Divina y explica este concepto bárbaro, también se lo súper recomiendo. O campo unificado, que también la ciencia lo llama así, y en otros encuentros vamos a conversar un poco de esto más en profundidad, del campo unificado. Pero lo que quiero decir es que todo lo que hacemos afecta a todos porque todos estamos conectados, o sea, todos somos uno, estamos interconectados. Y yo sé que esto de que todos somos uno, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y suena re bien, y la verdad que a veces no sé si realmente me doy cuenta o tomo real dimensión de lo que estoy diciendo y a lo que me refiero, ¿no? Porque es verdad, yo me percibo separada, digamos, creo estar separada, pero no lo estoy. O sea, yo creo estar separada, no sé, de mi hijo, porque claro, me llevo por los sentidos físicos, vista, gusto, tacto, que me dicen que tengo un cuerpo físico, que tiene un límite, hay un espacio y está el otro cuerpo físico, entonces creo que no hay nada que me conecta, pero estoy unida, no solo yo, todos. O sea, ¿alguna vez no les pasó de mirar a alguien y que ese alguien que vos lo miraste se da vuelta? O sea, a mí me pasó un montón de veces y bueno, a veces me pasa cuando en la calle, ¿no? Cuando uno maneja y por ahí otro se te cruzó y vos te da como cosa y lo mirás con una cara y sí, y la otra persona se dio vuelta ahí por la ventanilla del otro auto y te mira, ¿no? Entonces es como si toda la realidad estuviese ocurriendo, una de las explicaciones que una vez leí y
me ayudaron a comprender, como si todo estuviese ocurriendo como en un tapiz, como en una alfombra, ¿no? Y antes se creía que estaba esa alfombra y nosotros estábamos como encima, ¿no? Separados, pero encima de la alfombra, y eran todos eventos separados y íbamos viendo cómo transcurrían. Pero se descubrió que nosotros somos parte de esto que todo lo une, digamos, y que todo lo conecta. Somos parte de esta alfombra, de este tapiz, digamos, ¿no? Y que las cosas, o nosotros que van ocurriendo, son como si fuesen depresiones, agujeritos en esta alfombra, ¿no? Es como si, no sé, todo fuese esta remera al mundo, toda la realidad, todo fuese, bueno, esta campera, y yo no sé, subo y bajo el cierre. Entonces, en este movimiento que subo bajo el cierre, pienso que lo único que afecto es el cierre que subo y bajo, y en realidad toda esta parte de la tela que se va uniendo cuando yo subo el cierre, o que se va separando cuando yo lo bajo, se siente afectada también. Y claro, ¿qué voy a pensar yo que alguien en la otra cuadra o en otro país se va a sentir afectado por algo que yo haga, y menos por algo que yo piense? Pero sí, está conectado. Hay un montón si quieren ir por el cine, un montón de información para buscar de esto, por un montón de películas, no sé, me acuerdo de Efecto Mariposa, hay un montón de películas que nos muestran cómo está todo interconectado. Y para dar algunos ejemplos, no sé, una vez se hizo como, sí, se hizo en las islas de Japón, se quería probar otra cosa, se estaba mirando a una especie de monos, se estaba observando el comportamiento de unos monos, y entonces se les tiraba fruta todos los días, a ver qué hacían, si la comían, ¿no? El experimento era otro, pero resultó ser que se dieron cuenta de algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, el mono que hacía, esto pasaba en la costa, ¿no? Donde estaba el agua y donde había arena. Se les tiraba frutas y se los observaba, ¿no? O sea, se los filmaba para ver el comportamiento. Entonces, el mono iba, agarraba la fruta y se la comía. Y así agarraba la fruta y se la comía. La fruta que agarraba y se comía tenía arena. Bien, y hacía esto. Un día se ve que tendría calor, no sé por qué, pero este mono va con la fruta antes de comerla, como hacía siempre, uno de los monos, porque lo hacían todos, y se mete al agua y después la come. Ahí, cuando empezó a comer la fruta, se dio cuenta que no tenía arena, porque se había metido al agua. Entonces, claro, como que aprendió que ahora la fruta no tenía arena. Entonces, al día siguiente, en lugar de agarrar la fruta y comerla directamente, fue al agua, la mojó, le sacó la arena y después se la comió. Esto empezaron a verlo los otros monos que estaban cerca de él, alrededor, y empezaron a mirar lo que hacía y a repetir. Fruta, mojo y la como sin arena. Después, también le empezó a contar a otros que estaban más, digamos, no cerca de él, sino que estaban un poco más alejados, y empezaron a hacerlo todos. Hasta que lo empezó a hacer una cantidad de monos tal que representaba el 1% de la totalidad de monos que había en esas islas, pero que no estaban cerca. Cuando el 1% de los monos que estaban cerca de empezó a hacer eso, automáticamente el resto, que ni siquiera lo habían visto, ni se habían enterado de esto que hacía, empezaron a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? A ver, voy a leer más allá, vamos a mostrar el comentario. Más allá, más allá de la luz es, a ver, esperen que hay un comentario, no lo leo porque esto está chiquito. Más allá de la luz es Más allá de la luz es una excelente peli para entender este maravilloso tema. Sí, Dani, es hermosa esa película, hermosísima, hermosísima. Sí, es verdad, Dani, ahí vamos con esa recomendación. Entonces, claro, cuando el 1% empezó a hacer esto, automáticamente hubo una masa crítica que de alguna manera le dijo al resto, por esta conexión, que tenía que empezar a hacer eso, ¿sí? Hay otro ejemplo, no sé, creo que no sé en qué año, pero hace mucho, porque en el tiempo en que se repartían, vieron que antes la leche, uno la repartía el lechero casa por casa, y la dejaba en la puerta, con unas botellitas de vidrio tapadas con sí, no era tapa como ahora, sino como con papel, con algo, como con un cartoncito fuerte. Entonces, en Inglaterra
¿qué pasó un día? ¿No? Ahí va el lechero, le dejó en la puerta de la casa. Un día, arriba de esta botellita, parece que había como un bichito. Entonces vieron que los pájaros ven todo desde lejos. Entonces hubo un pájaro que vio que había un bichito ahí, entonces dije, me voy a comer ese bichito, bajó y se lo come. Cuando se lo come con el pico, también lo que hace es perfora este cartón que tenía la tapa de la botella. Cuando lo perfora, se da cuenta que no solo se comió el bichito que había ahí, sino que había algo rico, que era la leche, que también tomó. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al otro día, obviamente que hizo lo mismo. No solo él, sino que toda la cuadra se encontró que estaba todas las botellitas perforadas. Algunos había sido él, porque fue para las otras casas, pero otros habían sido otros pájaros que también vieron lo que hacían. Después, no solo toda la cuadra, sino más cuadras alrededor. Hasta que después empezó a pasar en casi todos los lugares y tuvieron que cambiar ese cartoncito por algo que no lo pudieran perforar los pájaros. Entonces, estamos todos conectadísimos y de ejemplos hay un montón, no las quiero aburrir con ejemplos, pero no todos estamos solamente conectados, sino que también hay que comprender algo de esta conexión. Porque lo que no está en nuestra conciencia, lo que no tenemos en nuestra conciencia es como si no existiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una historia que no se sabe si es verdad o no, pero se cuenta que cuando los españoles vienen a la conquista de América, vienen a América, los indígenas que estaban acá no podían ver esas embarcaciones gigantes con las que venían porque jamás habían visto una. Parece muy loco, pero síganme hasta el final porque nos vamos a dar cuenta de lo que quiero decir. ¿Qué pasaba? Ellos solo veían por ahí, cuando venía la embarcación y después de la embarcación bajaba un botecito chiquito hasta la costa, eso sí lo veían porque coincidía con cosas que ellos ya reconocían. También veían que se movía de alguna manera, digamos, los efectos que producía esta embarcación, como se movía el agua, etcétera, pero no la lograban ver. Hasta que parece que hubo una conversación entre Magallanes y uno de los jefes de una de las tribus, en donde le decía, no, pero hay una embarcación grande, no, pero no la veo, pero sí está, pero ¿cómo puede ser? Entonces le empezó a decir, pero mirá, ¿ves aquella montaña y la otra? Bueno, en el medio, ahí está, pero no la veo, le decía. Bueno, fíjate que tiene como un mástil alto, la empezó a describir, pero no la veo, hasta que empezaba cada vez a describirla más, hasta que de pronto empezó a mirar y dice, ah, sí, ahí apareció y empezó a aparecer y vio la imagen. Después esta misma persona, el jefe de la tribu, se lo cuenta a otros integrantes que tampoco la veían, hasta que le empezó a describir, ahí la empezaron a ver. Y así, cuando un grupo la empezó a ver, un grupo grande, ya todos empezaron a ver y nadie más empezó a preguntar algo que no veía. Sí, es bastante raro, pero ¿vieron? Hay un libro, bueno, hay un montón, pero hay un libro que se llama Ojo Mágico, que uno lo agarra, lo abrís así, el libro, y no sé, parece que tenés dibujada 4 cosas de distintos colores, rectángulo, triángulo, y no entendés nada. Y lo único que ves son rectángulos, triángulos, colores, ¿sí? Y de pronto por ahí viene tu hijo y te dice, con el mismo libro que vos viste rectángulos, colores, no sé, un círculo, y te dice, mami, ¿no lo ves al pirata con el, no sé, con el barco, como saliendo de ahí, no sé, con las armas, con el mar? Y vos no ves nada. Pero te dice, sí, mami, pero está como en 3D, se ve, no sé qué. Entonces te dice, pará, aleja el libro, ponelo así, cerrá un ojo, y entonces vos ahí de pronto haces así y lo viste. No sé si lo conocen, pero hay un montón, o esas imágenes que de pronto no parece que no se entiende nada y cuando buscas algo está. Bueno, esto es igual. Hasta que no aprendes a entender lo que es como que no lo podés ver, ¿sí? No existe en tu conciencia. Entonces, ¿cómo se comporta esta conciencia colectiva? Es importante entenderla porque si no creemos como que no existe o que no está, porque no la entendemos, de acuerdo a estos ejemplos que yo les decía. Entonces, cada uno como ser individual, nosotros tenemos pensamientos. ¿Sí?
Lo vamos a llamar forma pensamiento porque antes dijimos que estos pensamientos tienen una forma, son cosas. Entonces le vamos a decir forma pensamiento. Entonces cada uno tiene su propio pensamiento. Y la suma de todos estos pensamientos individuales es un pensamiento colectivo o conciencia colectiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestra mente muchas veces está como intervenida, ¿no? Por estos estímulos externos, es decir, por pensamientos del conjunto, pensamientos que no son nuestros. ¿Y qué hacen? Van configurando como un programa dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro procesador individual, digamos, que cada persona tiene, y esta mente racional, que es la que recibe ese estímulo, no discierne, o sea, no sabe si este estímulo que está recibiendo es, digamos, positivo o negativo, o colabora para nuestra evolución o no colabora para nuestra evolución. O sea, solamente ¿qué hace? Toma el registro, almacena ese dato que trae y después genera como un patrón de comportamiento en respuesta a ese estímulo. Entonces, ¿después qué pasa? Por resonancia, o sea, tenés un grupo humano, un grupo familiar, un grupo de trabajo, que va formando como arquetipos, forma de comportarse de acuerdo a esos patrones recibidos. Entonces, es así como una masa del colectivo humano se va como moviendo, o sea, como va con pensamientos constructivos o pensamientos destructivos, armoniosos o no tan armoniosos. O sea, el cerebro solamente procesa y almacena, o sea, si no está como esa información anclada en nuestro corazón amoroso, lo que veíamos en otros encuentros, y ahí la transformamos en conciencia, que es el que discierne, solo actuamos y vamos como en automático. O sea, a ver, no sé qué día tengo hoy, no sé, la vecina no me saludó, bueno, yo no la saludo, estoy triste, deprimida, agarro la tarjeta de crédito, me voy a comprar algunas cosas que no necesito y que después tengo que pagar, qué sé yo, mi jefe solamente me da más trabajo, nunca me felicita por mis logros. O sea, por eso es importante conocer este mecanismo de esta conciencia colectiva, para poder discernir y elegir cómo comportarse. Porque si no estoy como en automático y no entiendo por qué hago lo que hago en algún momento. Entonces, voy a explicar cómo funciona esta forma de pensamiento desde lo individual. Primero desde lo individual porque es la misma manera que desde lo colectivo. O sea, ustedes imaginen que el mismo proceso que va pasando en mí cuando pienso sucede en todos los pensadores y después se forma un pensamiento colectivo o este gran pensamiento que puede ser aportar a mi evolución o no aportar a mi evolución. Pero si yo no estoy atenta, lo voy a tomar de manera automática, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, pueden ser súper positivos y a mí me puede servir tomarlo. El tema es que yo tengo que decidir tomarlo, ¿no? Puedo tomarlo también en automático siendo positivo, no es que porque es negativo lo voy a tener que tomar en automático. Puede ser positivo, yo tomarlo igual en automático, pero no contribuye a mi evolución. Yo no lo elegiría, quizás, aunque sea positivo, porque estoy en otro camino. Pero como estoy en automático y dormida, sí, toda esa conciencia colectiva como que me va marcando el ritmo, me va llevando como si fuese de la montaña cae la bola de nieve, ¿no? Que primero es chiquita y después cada vez más grande. Y entonces yo no tengo la capacidad de correrme y dejar que pase, porque no es mía. No tengo esa capacidad de estar en neutro, porque no la comprendo. Entonces voy en esa bola, ¿sí? Entonces, si hablamos desde esta forma de pensamiento, desde el punto de vista energético, es como un campo vibratorio de energía y de información. Entonces, se forma dentro de lo que es nuestra aura, ¿no? Que es este componente energético que nos envuelve, donde están todos los cuerpos que nosotros tenemos, que no es solamente el físico. Entonces, este campo de vibración va creciendo a medida que uno lo va alimentando, que voy, digamos, pensando lo mismo o que lo voy alimentando con pensamientos, emociones, sentimientos, percepciones, esa información histórica que tengo, todo lo que es nuestra realidad, digamos.
Entonces, este cúmulo energético, digamos, va conformando como una estructura, ¿no? Esta estructura pensamiento. Que de a poquito, y escuchen bien acá, que es muy loco, pero se va como aislando de nosotros. Va teniendo como una inteligencia propia o instintiva y trata de reproducir los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, porque se va alimentando de esta misma emoción que le produce pensar esto mismo. Entonces, es como que si tuviese que sobrevivir, entonces, y lo hace de manera ordenadita, ¿no? Porque es como una inteligencia que va tratando de llevarnos a pensar y sentir siempre en la misma dirección. Si lo piensan en lo individual y si lo piensan en lo colectivo, se comporta igual. Entonces, después de mucho tiempo de instalarse, esa forma o esa estructura se va haciendo así como independiente. Está ahí tanto tiempo que se va como independizando. Es como si fuese algo compulsivo, que nos lleva siempre a hacer las mismas cosas, o sea, los mismos sentimientos, mismas acciones. Y nos condiciona, pero de manera profunda. En nuestra mente, en nuestra psique, es muy difícil salir de esta rueda, porque es como una cosa hipnótica, ¿no? Esta estructura. O sea, ¿no les pasa en situaciones, no sé, que fueron activadas por algún disparador y casi sin darse cuenta actuaron como en automático, no saben cómo llegaron del punto A al punto B en 2 minutos? Es como si se prendió, no sé, tocamos un botón, hicimos un montón de cosas y no sabemos qué pasó. Sí. Mi hijo me dice que la comida está fría o no le gusta, o mi marido, no sé qué, y eso activa una serie de comportamientos en mí y que no sé cómo pasa y terminé peleada con mi marido porque que se vaya de su madre a comer, que hace la comida que le gusta y es un nene de mamá, para decir cualquier cosa. O con los nenes. Entonces, esa forma de pensamiento que me hace actuar en automática, la creamos nosotros mismos. O sea, de manera individual. Lo creo yo misma. Después, la suma de todas esas se hace lo colectivo. O sea, y está dentro de mi cabeza, en la altura así, de la energía, ¿no? No sé si les hace sentido lo que les estoy diciendo. Cualquier cosa, escriben por ahí. Entonces, está dentro de nuestro campo energético. ¿Y qué pasa? Importante. La comprensión de la realidad que yo tengo, cómo comprendo la realidad, va a pasar a través de ese filtro, de ese tamiz, ¿sí? Es decir, que de alguna manera genera como una distorsión en la realidad. Vieron que dicen que la realidad, hay tantas realidades como personas existan, porque cada uno lo ve con sus propios ojos. Bueno, está ese tamiz de esa forma de pensamiento que yo le estoy poniendo y que si yo mismo la voy alimentando, llega un momento en como que casi que va a tener vida propia. Y esto lo vamos a ver, esperen que voy a ver si esto se ve acá. Y vamos ahí. A ver, díganme si se ve, esperen que ahí se ve bien, ¿no? Ahí estamos bien, vamos a hacerlo así, acá, ahí está, ahí se ve. Bueno, miren. A ver, ahí está, vamos a hacerlo bastante grande. Bueno, me sale, ahí está, se ve. Sí, porque este marcador, vamos a usar el otro. Si no se ve, ustedes me avisan. Yo acá tengo en los comentarios. Perfecto. Bueno, imaginémonos que estas somos nosotros. Acá estamos muy contentas y felices. Ahí estamos. Y bueno, este es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo que todos conocemos. Pero no es el único. Alrededor de este cuerpito físico tenemos otro cuerpo que no se ve, que es etérico, que se llama cuerpo vital. ¿Qué es donde están anclados los chakras? ¿Vieron? Ahí donde están los chakras. Bueno, es ese, el cuerpo vital. Alrededor de este, más o menos así, con nuestra misma forma, que tampoco se ve, que no es físico, está lo que se llama el cuerpo emocional.
emocional. Es donde suceden todas nuestras emociones. Ahí donde va pasando el amor, el odio, lo que nos hace bien, lo que no, bueno, todas esas emociones de placer, no sé, de dolor, de la que quieran. Alrededor de este cuerpo emocional está el otro, también más o menos así, que es el mental. Ahí está, se ve. Cuerpo mental. Y ahí es donde expresamos, ¿qué? Los pensamientos. Hay otros después supramentales, etcétera, pero no nos vamos a meter hoy en esto, ¿no? Y todo esto, todos estos cuerpos están encerrados en lo que llamamos aura, que nos envuelve toda, completa a nosotros, ¿sí? Acá vamos a poner nuestro aura, que es donde sucede toda la realidad que nosotros vamos viviendo. O sea, cada vez que pensamos, que no lo hace el cerebro, sino lo hace el cuerpo mental, se va formando una estructura. ¿Ven? Cada vez que pensamos, acá, por ejemplo, ahí, así, se va formando como una estructura. ¿Ahí se ve? Bien, se ve. Entonces, ¿qué genera? Una vibración esa estructura y tiene una frecuencia determinada. ¿Ah? Genera una vibración y tiene una frecuencia determinada. ¿Según qué? Según el tipo de pensamiento que yo esté pensando. Va a ser esa frecuencia y esa vibración. ¿Y qué tiene asociada esta estructura? Tiene asociada también una emoción que lo va a definir. Entonces, hacemos así. Acá sale del cuerpo emocional. También va a salir una emoción. Y forma como un cúmulo de energía, ¿no? Que podemos llamar forma pensamiento. Tiene otros nombres, también le podemos decir miasma, egregor, bueno, vamos a decirle forma pensamiento. Esta estructura, si se mantiene durante un tiempo en determinada dirección, digamos, siempre pienso esto, lo mismo, siempre voy pensando para acá, esta parte, esto, se va conformando y se va como solidificando y formando esta forma pensamiento que puede recibir un montón de nombres. Entonces, sostenido en el tiempo, es como que se va separando, independiente del pensador. Digamos que va así, miren, ¿ven? Ahí lo borro. Esto se va cerrando y esto se va haciendo independiente del que piensa. Va teniendo lo que decía antes, vida propia. ¿Ven? Ahí está. Independiente del pensador. Entonces, y está formada ¿por qué? Por el campo mental y el campo emocional. O sea, tiene como si tuviese una autoridad en nosotros, va generando como una especie de lo que le decía antes, hipnosis, o sea, y trata de que siempre pensemos o sintamos en esa misma dirección, porque es su forma de alimentarse, o sea, va generando como una dependencia que nosotros tenemos hacia un modelo, escuchen, modelo de pensar o de sentir, ¿no? Nos vemos como inclinados ahí, porque va adquiriendo cada vez más fuerza esta estructura. Y no solamente va, digamos, estando, deambulando en nuestro campo áurico, sino que también va a ejercer como determinadas acciones sobre lo que llamamos nuestra realidad. O sea, no está solo acá, sino también en nuestra realidad. Y esa realidad la podemos dividir en tres partes. Podemos decir, a ver si dibujo acá, ¿se nota? Esperen que voy a ampliar acá porque tengo la pantalla ahí. Acá se ve, ¿no? Ahí, acá. Sí, vamos a borrar en esta parte así. Claro, porque tengo el comentario. Esperen que voy a sacar este comentario acá. Ahí está. Ocultamos el comentario. Ahí, así, hago acá. Perfecto, ahí se ve. Ahí está. Sí, porque si no... Bueno, entonces, esa realidad tiene como tres niveles. Vamos a hacerlo así. Tenemos el primer nivel de realidad, que es el nivel físico. El nivel material. Primer nivel de realidad. El segundo nivel de realidad, así, lo vamos a escribir ahora con
Lo dibujamos así, que se ve más el color rojo, que es el que, ahí, primer nivel de realidad, ahí está. Segundo nivel de realidad, el físico. Ahí está, ahí se ve, bien, perfecto. Este es el que le llamamos cuántico. Es donde ocurren las pequeñas cosas. El campo unificado, el campo de lo pequeño, no el unificado, la realidad cuántica. Y el tercero, ese sí, es el campo unificado. Acá, el tercer nivel de la realidad. Que es donde es el campo de todas las posibilidades, digamos. Es un campo de potencial, donde todo sucede a la vez, todo sucede simultáneamente. Entonces, esta forma de pensamiento, que está más allá de nuestra voluntad, porque ya se separó ahora, o sea, ejerce una influencia directa sobre el campo unificado, acá, ¿sí? Directamente. Que está ocurriendo todo en simultáneo. O sea, se va desprendiendo de nuestra voluntad. ¿Y por qué ejerce una forma directa? Porque acá, donde todo sucede de manera simultánea, también está lo que podemos decir, es el campo de todas las posibilidades. Está el amor, está la salud, todo en simultáneo. Yo voy ahí y elijo. Está, no sé, la abundancia, está la carencia. Acá está todo. Está sucediendo todo a la vez. Entonces, cada vez que se desprende ese pensamiento, se va a identificar, depende la esfera que lo construyó, digamos. Se va a identificar con esa parte que lo construyó. Si fue un pensamiento, por ejemplo, de carencia, se va a identificar con eso, con la carencia. Si fue un pensamiento de amor, se va a identificar en el campo unificado donde todo sucede a la vez, es decir, que va a elegir esa parte, esa parte, ese fractal de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a surgir hacia el campo, esto va a ir hacia el campo cuántico, o sea, va a subir hacia el campo cuántico. ¿Cómo? Lo va a ordenar de tal manera, o sea, acá ya hay partículas subatómicas, que la ordena de tal manera que va a, digamos, a estructurar de acuerdo a lo que eligió, lo va ordenando y eso después sube al físico del campo cuántico que ya está ordenado, sube al físico de tal manera que genera en nuestra realidad, a través de lo que llamamos la sincronía, lo que va sucediendo, y genera en mi realidad cosas, en mi realidad, acá la que yo veo en el aura, va generando cosas que tienen que ver con esto que yo pensé y que ya se desprendió de mí, si soy independiente, de carencia en este caso. Es decir, que este potencial se fue al mundo material, se elevó al mundo material y me van a empezar a ocurrir cosas que van a afirmar eso. O sea, y es como que se genera un ciclo totalmente automático, porque pensamientos carencia, va a buscar la carencia acá y me la va a traer a mi realidad y así. Entonces va generando como una tendencia y va a formar como una estructura arquetípica, digamos, patrones de comportamiento que no solamente influye en el mundo externo, o sea, que no solamente lo refleja en la realidad de que a mí me va pasando, sino que va a influir, y acá es tremendo, en mi mundo interno. ¿A través de qué? De mis células. O sea, mis células que tienen una membrana, ¿se ve ahí, chicos? Sí. Tiene una membrana celular en donde hay unos receptores, ahí, esa membrana tiene como unos receptores, ¿no? Que tienen que ver con las funciones biológicas, metabólicas. O sea, ¿qué va a hacer esto que está influyendo, que está haciendo este círculo? A nivel del hipotálamo, se van a empezar a generar neurotransmisores químicos acordes a este modelo de carencia que yo generé.
Entonces van a empezar a reemplazarse estos receptores que yo tenía en esa célula, van a empezar a reemplazarse con receptores de carencia, ¿sí? Porque yo mismo lo estoy generando, porque esto después va al físico, al mundo interno, no se queda en lo externo. Y acá empiezan a aparecer, o sea, se van estos, ¿no? ¿Se entiende? Y empiezan a aparecer los de carencia. Y en la medida en que yo vaya volviendo, o sea, sobre este círculo, más voy a estar, es como la sinapsis entre las neuronas, ¿no? Yo aprendo algo, la primera vez que lo aprendí, como que medio que no me sale, lo tengo que volver a hacer para que me vuelva a salir, y así en la medida que lo hago más veces, ya hice el caminito entre neurona y neurona, dibujé esa sinapsis, entonces ya lo aprendí, ya casi como de automático. Bueno, este circuito, entonces, empieza a generar una dependencia ya química, o sea, porque es a nivel celular. Entonces, casi como que hay una adicción en mi cuerpo a este modelo que en este caso es de carencia. Ya no es solamente psicológico o mi forma de pensamiento que se va inclinando, sino que mis células van a entrar como a pedirme de alguna manera, ¿no? Porque es como una adicción. Ya lo generé ese neurotransmisor, entonces quiero que el hipotálamo me genere esos químicos que me van a alimentar, eso que me estoy acostumbrando. Entonces es un proceso muy, muy particular en donde esta estructura, si llega a ser negativa, o sea, si yo este proceso lo hago con cosas positivas, desde el amor, desde la salud, de la abundancia, que es la idea, que es donde apuntamos, que apuntamos a tener pensamientos que contribuyan a nuestra evolución, perfecto, porque estaría alimentando cada vez un círculo hermosísimo que me va a hacer elevar mi frecuencia. Pero si yo estoy generando esto desde pensamientos que no contribuyen a mi evolución, y estoy en problemas si no me doy cuenta, porque es como que entraría en algo que no sé cómo resolver. Entonces, esto mismo que me pasa a mí de manera individual, que lo cuento así, porque si no tendría que buscar un montón de personas que le está pasando eso, que generan esto mismo, pero a nivel colectivo. A nivel colectivo, donde todos vamos tomando de esa conciencia colectiva y la vamos alimentando. Que repito, estaría bárbaro si fuese positiva para nuestra evolución. Pero cuando no es positiva, como por ejemplo en el periodo de la humanidad, como puede ser ahora o no sé, y eso cada vez lo vamos alimentando entre todos, cada vez va creciendo más y cada vez se hace más independiente y cada vez va haciendo este circuito en la conciencia colectiva. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de estas estructuras que nosotros mismos creamos y que trae, digamos, tantos trastornos a nivel físico ya, mental, emocional, a nivel de todo, ¿no? Si es que no nos sentimos bien, porque si nos sentimos bien, no tenemos que hacer nada, tenemos que seguir haciendo lo mismo, digamos. Entonces, la primera forma es esta, es tener conciencia de saber que existe, ¿no? Darnos cuenta de esta presencia, tomar esta conciencia. Y una de las formas de poder sentir esta presencia, sobre todo cuando son formas de pensamientos negativas, que no la podemos percibir, digamos, desde verla, no la podemos visualizar, no podemos, desde la mente tampoco, es desde el cuerpo, es centrarnos en las condiciones corporales. Se siente. Y en lo colectivo se siente más. O sea, si ustedes entran en un ambiente donde están estos pensamientos, les juro que si prestan atención al físico, se siente. Lo van a sentir en un espacio determinado del cuerpo, ¿no? Porque es como que nos va avisando el cuerpo que esta energía empieza a actuar, ¿no? Y bueno, a veces se siente como que algo viene, ¿no? Un pensamiento viene, yo lo suelo sentir en la cabeza, ¿no? No sé si, sí, porque es donde se mueve, es donde está el espacio de los pensamientos, ¿no? Pero además se siente como si una parte, sí, ¿vieron cuando se les duerme? Algo, bueno, de acá, atrás, de distintos lugares, y si uno está muy atento, se siente esa energía. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Sentirla. Entonces, puede ser que a nivel de síntomas, uno se empiece a sentir como con melancolía, angustia, registre alguna emoción
miedo, que no es de uno, es que si yo estaba bien hasta recién, ¿qué me pasó? Yo estaba bien hasta recién y entré en esa reunión, bueno, la conciencia colectiva, los pensamientos colectivos, esto. Entonces, y además que va a haber una correspondencia química al modelo, ¿no? Nos permite sentirnos en nuestra, si yo ya generé esos pensamientos antes, si ya creé estos neurotransmisores, pero los logro limpiar y no del todo, cuando voy a un espacio donde vuelvo a vibrar en esto mismo, es como que esto tiene memoria, ¿no? Las células tienen memoria y se va a acordar, y entonces ahí se dispara eso mismo que yo estuve elaborando sola. Entonces, ¿qué hacer? Es tener registro, saber que el modelo, digamos, de pensar y de sentir se alimenta de esto, de la forma. Perdón, ahí está. Entonces, ¿cómo lo empiezo a desvitalizar y cómo le empiezo a sacar esa energía? Cambiando eso, el alimento. ¿Cuál es el alimento? El pensar, el sentir. O sea, empezar, miren, parece un trabalengua, pero presta atención. Empezar a pensar diferente de cómo nos estamos sintiendo. Si yo me estoy sintiendo mal, registro que me siento mal y no sigo pensando que me siento mal. Tengo que tener la voluntad para registrar ese sentir y empezar a pensar distinto. O sea, si yo tengo un sentimiento de carencia, digamos, tengo que pensar mejor de lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo empiezo a pensar mejor de lo que estoy sintiendo, me empiezo a sentir mejor de lo que estoy pensando. Por eso les dije que era un trabalengua. Pero a ver, después cualquier cosa retroceden el video y lo vuelven a ver. Entonces, hay que hacer el camino inverso. Entonces, si en este caso, que hicimos acá, la carencia es la emoción del pensamiento de su alimento, yo tengo que empezar a sentir diferente, en abundancia. O sea, entonces tengo que empezar a generar una química distinta internamente y reemplazar esos neurotransmisores por otros que van a generar pensamientos más elevados. O sea, pensamientos más libres, pensamientos de abundancia, pensamientos que no estén condicionados con un modelo. Condicionados digo porque estamos al actuar en automático. Pongo el ejemplo de carencia, chicas, porque a mí, o sea, es un tema, ¿no? La carencia. O sea, es un tema que vengo, sí, trabajando desde el modelo familiar, entonces es como que se instaló fuerte en mí desde chica, y vieron que cuando uno se instala desde pequeño es muy difícil sacar estas creencias que tenemos. Entonces, bueno, se me viene esta porque sí, es una que todo el tiempo uno tiene que estar vigilante, ¿no? Como en el libro del monje que vendió su Ferrari, que dice que vos tenés un jardín que es tu mente y tenés que estar siempre vigilando ese jardín, ¿no? Siempre vigilando ese jardín que es tu mente a ver qué es lo que estamos plantando. Entonces, a nivel de lo que es el cerebelo, cuando uno empieza a cambiar esto, se empieza a armar como una red neuronal que va sustentando estas bases del subconsciente, ¿no? Esto que decía de la sinapsis en el caso de las neuronas. Entonces yo empiezo a organizar esta forma de pensar y de sentir, pero en otra dirección, ¿sí? Entonces, otra dirección, otra red neuronal que a mí me permitan sostener este nuevo modelo, porque imagínense la conciencia colectiva, la cantidad de conciencias individuales que la están alimentando, la fuerza que tiene esa forma de pensamiento y lo fuerte que tengo que estar yo para poder salirme, digamos, para evitar que me tome, porque es como una abducción, es como que te toma. Si uno no está bien plantado, entonces tengo que generar un nuevo arquetipo, digamos, empezar a elegir desde la conciencia del ser. O sea, porque yo puedo participar de una conciencia colectiva y elegirla, pero elegirla, hacerlo desde la conciencia, no en automático, ¿no? Aunque yo elija lo mismo. Entonces, de ahí yo empiezo a dirigir un pensamiento diferente, que en este caso, ahí se ve, en lugar de la carencia, empieza a elegir la abundancia, y entonces va a ser el camino al revés. Va a ir desde el campo unificado, que es el campo de todas las posibilidades, donde yo puedo elegir, es como yo me voy a sentar a un restaurante, ¿no? Y veo el menú y elijo. Ahí abro el menú
Y dice ñoquis, pastas, carne no sé, pescado. Y elijo ñoquis. Bueno, no elijo más la carne que comí antes, no elijo más la carencia. Ahora voy a elegir la abundancia. Ahora voy a elegir los ñoquis, por decir algo. Entonces elijo la abundancia de ahí, del campo donde todo ocurre, donde todo es posible, donde todo es potencial. Cuando elijo eso, se va al campo cuántico, que es lo pequeño, donde esas partículas subatómicas se van a unificar de tal manera que después en el mundo físico, por sincronía, va a producir un hecho en mi realidad que va a corroborar esa forma de pensamiento. Y ahí se va a ir, digamos, ahora el círculo, digamos, alimentando en luz. Entonces, yo comienzo a sostener ese modelo para que a nivel de estructuras nerviosas empiece a tener un correlato que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? O sea, este modelo de abundancia va a tener una química distinta al modelo de carencia, porque estos neurotransmisores van a ser diferentes. Entonces, cuando reconocen esos nuevos modelos y reemplazo a todos, yo ya sí ahí puedo funcionar de manera, digamos, casi como en automática, pero esa manera automática me permite sentirme bien, esa es la diferencia. Entonces ahí empieza lo que es la transformación química a nivel celular, no es solo a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel sentimental. Y esa es la forma estructura. Entonces hay que como que volver a afirmar esto que les decía al principio del pensamiento, el pensador, el pensamiento y la forma, ¿no? La observación sobre mi conciencia, sobre el contenido que hay en la conciencia, o sea, el poder que tiene el observador al observar lo observado es enorme. Si nosotros podemos mantenernos firmes en esa tensión y cada vez que aparece esta estructura que no me gustó, que es de la carencia, yo me niego a entrar en esa dependencia y genero un pensamiento y un sentimiento distinto, con el tiempo esa estructura pierde ese poder hipnótico, digamos, que tenía sobre nosotros y empieza a generar otra química que ya no es negativa, que ya es luminosa. O sea, imagínense con una conciencia colectiva que genera, bueno, salimos a la calle y ni que está, ni para contarles, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, lleva un tiempo porque tiene que ver con la práctica. O sea, hay que estar presentes aquí, ahora, observarse y sentir cuando esa influencia llega a nosotros y de qué manera nosotros, a través de la conciencia, no entrar en esa red que nos atrapa. O sea, practicarlo como todo. Como todo lo que yo quiera lograr, lo tengo que empezar a practicar. No sé, en mi trabajo, todos mis compañeros están todo el día quejándose. Y bueno, si yo entro en eso, conciencia colectiva que sostiene que el trabajo es, me tengo que quejar porque el trabajo, tengo un montón de ítems para quejarme. Bueno, yo empiezo a practicar. El primer día no voy a poder ni escuchar a mis compañeros, no. El primer día quizás, bueno, listo, está bien. El segundo día sigo practicando, me sigo haciendo fuerte. Hasta que va a llegar un momento, o sea, y no me centro en cambiar a ninguno de mis compañeros que no se queje, que háganlo, o sea, que ellos hagan su camino. Yo me centro en que esa queja, esa conciencia colectiva que a mí no me pertenece y que no contribuye a mi evolución, no haga efecto sobre mí. Entonces, yo voy a poder ir al trabajo, ellos se van a seguir quejando, pero a mí no me va a influir, porque yo voy a estar en la neutralidad, voy a estar dándole fuerza a esto que decíamos del neutrino, que me va a permitir a mí entrar y salir de esos espacios sin que a mí me influyan. Entonces, para esto yo lo tengo que practicar. Si no lo practico, es como, también la práctica, me había traído esto como para concluir. Porque me sonó el celu que ya tengo que ir a buscar a mi hijo al cole. Pero bueno, ya para finalizar, porque van siendo las 4, como reflexión final, miren lo que les traiga, no se rían. Encontré, uno de mis hijos, el más grande, siempre le gusta que le haga jugo de naranja, siempre tengo naranja, siempre cuando encuentro lindas naranjas de jugo, compro un montón. Entonces, claro, cuando compro un montón, ¿qué pasa? Las últimas, las de ahí abajo, como queda ahora la última, ¿ven? Ahí la cámara. ¿Ven cómo quedó esto? Bueno, sí, ahí, qué horrible. Como, bueno, ahí empezó esta, ¿no? Entonces,
Y cuando la vi dije, bueno, está bueno para contar el tema de hoy. ¿Qué pasa? A veces, ¿qué pasa si yo, acá tengo esta naranja contaminada, digamos, y esta que está impecable, divina, miren el color que tiene. Si yo a esta que está impecable, la mantengo cerquita de esta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, hasta que yo me pueda hacer fuerte, ¿sí? Hasta que yo trabaje todo esto, mientras, o sea, yo me tengo que cuidar de esta contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir esos espacios donde quiero estar. Yo puedo elegir con quiénes vincularme. Yo no soy presa de ninguna otra persona que me viene y me pone un revólver en la cabeza y me dice, anda a este lugar, anda acá. Puedo elegir no acercarme porque sé que si me acerco, me voy a terminar contaminando. Entonces, con todo el cariño del mundo, puedo estar en el mismo espacio, digamos, en el mismo cajón de la heladera, las dos compartir, pero así lejos. Si yo mantengo esta naranja acá y esta en el mismo cajón separaditas, esta no se va a contaminar nunca. O sea, yo la tendría que tener ahí pegaditas. Entonces, puedo estar en esos espacios de trabajo y mantenerme así alejada y cuidarme, mantener mi camino, mantener mi luminosidad, mantenerla. Y acá, cuando se dé cuenta, quizás se da cuenta, y lo que hace es limpiarse, se limpia un poquito, no tiene por qué morirse ni tirarse, quizás se da cuenta, se limpia un poquito, se deja de quejar y me empieza a preguntar cómo es que estás tan linda, cómo es que estás tan luminosa, cómo tenés este color tan anaranjado. Así que bueno, finalizamos con el ejemplo de las naranjas. Espero que les haya gustado tanto como a mí este tema. Lo que necesiten, me escriben, me mandan mensaje. Y bueno, gracias a todas las que estuvieron en el vivo y a todas las que lo van a ver luego. Beso enorme. Chau, chau.